Javi Esquillor, quien nos visita hoy. Él es del vivero de Iniciativas Ciudadanas, que tiene su sede en Madrid, España, y que ahora ya se ha venido a trabajar aquí a México precisamente para hacer una cartografía, registro, análisis, apoyo de proyectos ciudadanos que tengan digamos, una intención más solidaria, más humana y de rescate para toda nuestra comunidad. Él les va a explicar un poco sobre lo que hacen en su trabajo y también sobre la problemática de la gentrificación que se está dando en las diferentes ciudades y del urbanismo afectivo, que es el tema de nuestra plática el día de hoy, y economía de intereses apasionados y gobiernos abiertos. Le damos la bienvenida a Javi. Gracias. Gracias a todos por estar aquí, gracias a Laura, a Brújula. Luego les contaré cómo hemos llegado nosotros aquí también, ¿no? Que tiene un poco que ver pues, con este proyecto con el que nos presenta Laura, que es como la primera piedra, ¿no? De algo que pues, ya lleva en Madrid haciéndose unos años. Nosotros empezamos a trabajar con Iniciativas Ciudadanas en el 2008 y a partir de ahí pues, hemos ido evolucionando y bueno, pues siempre se tienen ideales y con intenciones muy grandes. Al final la realidad a cada uno le devuelve como a la realidad, a su sitio, pero pues te das cuenta de que poco a poco y basado sobre todo en la honestidad contigo mismo y rodeándote de gente que es honesta también consigo misma, pues logras ir consiguiendo cosillas, ¿no? Pues ahí es donde estamos. El hecho de haber logrado hacer algo con cierta visibilidad es lo que ha hecho que uno de nosotros, pues tengo la suerte de ser yo, que esté aquí en México, pues platicando con ustedes ahora mismo. Y bueno, lo que quiero empezar es, en lugar de dar una conferencia, una charla como con ideas muy abstractas o menos abstractas, empezar a partir de casos concretos para ir reconstruyendo poco a poco, a partir de esos ejemplos, qué es lo que nosotros llamamos urbanismo afectivo, qué es eso de una economía de intereses apasionados. Eso no lo decimos nosotros, eso lo decía ya un filósofo, bueno, un economista francés coetáneo de Karl Marx y del Capital. Y bueno, esto que está tan en boga ahora del gobierno abierto, pues cómo llegamos nosotros a partir de... Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, ya no solo el vivero, sino pues todas las iniciativas, ¿no?, con las que trabajamos a realmente tener hoy algo más que un discurso y una propuesta de intentar hacer o de hacer ya las cosas de forma diferente con un impacto significativo. Quería empezar con... Es una lástima que no seamos pues que las tecnologías es una barrera, lo cual es un poco contradictorio, o ciertas aplicaciones tecnológicas, porque aquí lo que os quería enseñar es uno de las formas en las que nosotros trabajamos con iniciativas ciudadanas, ¿no? Os voy a pedir un poco de imaginación. Lo que veis aquí es un mapa en donde ni siquiera sé cómo con el proyector sacar esto, pero aquí lo que veis detrás es el mapa de Madrid. Esto es una descripción, bueno, el mapa de Madrid hay unos puntos, ¿no?, encima. Esto es una cartografía que nosotros hemos hecho con la plataforma antidesahucio, que se actualiza en tiempo real y en donde es resultado de una serie de acciones que esta plataforma hace de ayuda a toda la gente que con la crisis inmobiliaria pues se ha visto presionada por distintos estamentos públicos y privados para salir de sus casas, ¿no? Ya. Entonces, al final, nosotros a base de apoyarnos en la tecnología, aunque a veces no sea colaborativa, lo que hacemos es dar visibilidad a ese trabajo en tiempo real para permitir un tratamiento más rápido de la información y una visualización para que la gente sea consciente de todo lo que está pasando, ¿no? Ya no es un tema de conciencia, es también un tema organizativo. El hecho de, imagínense, en tiempo real, ver todas las acciones en donde la plataforma antidesahucio es una red de personas técnicas y no técnicas que por diversas razones se crearon, se juntaron para dar soporte a todas estas personas que después se ha demostrado en la mayoría de los casos ilegalmente eran forzados a salir de sus casas. Presionados por bancos, presionados por incluso
la administración municipal, etcétera, etcétera. Pues en cada una de las operaciones que ellos han ido haciendo apoyando a esta gente, han creado unos registros en donde al margen de describir la situación técnica de quién estaba involucrado, por qué se le intentaba desahuciar, se haría, pues en esta cartografía de todos los desahucios que ha habido en el 2012 y el 2013, se representan aquellos desahucios en donde ha habido afectados niños menores de 3 años. Pues ya no tiene más sentido esto, ¿no? Simplemente con el dato. Tener una plataforma de visualización en tiempo real permite que la gente se organice, porque estas acciones van desde el mero hecho de acercarse ahí cuando se acercan, pues dar apoyo cuando alguien viene de fuera a intentar sacarte de tu casa, a después ir creando una red en donde hay distintos elementos, desde acompañar al juzgado, desde crear y ayudar papeles y demás, en donde la gente, y eso es lo interesante, con distintas motivaciones, contribuye a resolver un problema que al final es, pues, lo que os comentaba, el ejercicio de una presión ilegal ante cierta gente en el derecho de vivienda. ¿Por qué quería empezar con esto? Pues porque el tema de las motivaciones, y vuelvo un poco a lo que decía antes de honestidad con uno mismo, es en lo que nosotros basamos eso que llamamos urbanismo afectivo. ¿Qué es lo que nos lleva a enlazar también después con los intereses, ¿no? Y con la economía de intereses apasionados? Este filósofo que os decía antes, Gabriel Tarr, lo que decía él es que la ciencia económica era la culpable de todos de la mayor parte de problemas y desequilibrios que tiene asociados a la práctica económica, ¿no? Pues en su nivel diario, monetario, financiero, fiscal y demás. ¿Por qué? Pues porque decía que la forma de asignar valor a las cosas y construir el valor, depositándolo sola en el mercado y en los acuerdos que supuestamente se hacen en los mercados, no llega a reproducir todos los elementos que nosotros tomamos en cuenta cuando tomamos decisiones. De forma que el dinero, como instrumento facilitador de los intercambios, no recoge realmente todas las motivaciones, todas las intersubjetividades que se reúnen a la hora de dar valor a algo. Y decía que pues, una de las deficiencias de la economía como ciencia era justamente no estudiar esos mecanismos de creación de valor a partir de la unión de subjetividades, la coincidencia de subjetividades y la formación de una intersubjetividad revisable y actualizable. Entonces, nosotros justamente vamos pues es urbanismo, ¿no? Pero al final vamos a la base de la economía, que es el intercambio en base a tener unas necesidades, unos problemas y unos intereses. Y nosotros, al final, lo que hacemos es reflejar cómo la gente al final se involucra en ciertos proyectos y actividades basados en una serie de motivaciones que son las que les motivan a involucrarse, y que asociado a eso realmente lo que existe es una creación de ciertos capitales que tienen valor para la gente para realizar esos intercambios y aportar los recursos o su tiempo o conocimiento que sean necesarios. No sé si se ve muy bien, pero lo que hacemos es empezar a dar un paso en lo que decía Tarr, ¿no? de empezar a registrar esa formación de intersubjetividades a la hora de realizar intercambios. Nosotros hablamos de que hay una serie de capitales tradicionales que más o menos pues sí que se tienen en cuenta a día de hoy, desde el capital económico. Entendemos por capital aquello que se forma como resultado de implicarse y dar un cierto esfuerzo en hacer algo, ¿no? Y que luego pues tiene cierto valor y se puede intercambiar por otra cosa. Dentro de esos capitales tradicionales, pues el más evidente es el económico, pero también a día de hoy pues podemos admitir que se habla de un capital cultural, de un capital social, de la salud, ecológico, ambiental, espaciotemporal, simbólico. Son cosas por las que estamos, pues cualquiera en general está dispuesto a ofrecer algo, pagar dinero por obtener ese capital a cambio. Pagar dinero o realizar otra contribución.
Pero nosotros al final en este razonamiento de por qué la gente se involucra en ciertas cosas, hablamos de capitales afectivos. Y entre ellos, a base de... os explicaré cómo hemos llegado a esta lista de 15 capitales afectivos. En Madrid hablamos de memoria, de alegría, de comunicación, de amor con H, que es amor de habitar y amor que te incita a hacer. Autoestima, de acoger, de indignación, de emulación, de cuidados, de ayuda, de solidaridad, de seguridad, de fortaleza, de bienestar y de acompañar, ¿no? Son esas cosas por las que la gente se involucra, hemos detectado que se involucra en proyectos porque se da cuenta de que contribuye a aumentar esos capitales, a aumentar la alegría suya o de la gente con la que se involucra, la memoria, ya sea en su dimensión histórica o dimensión reciente, la autoestima, la acogida. De forma que en base a estos 25 capitales, los 10 tradicionales y los 15 afectivos, nosotros lo que hacemos es pues empezamos a sistematizar y a organizarlos, ¿no? Los organizamos en una matriz de 5×5, 25, que estos son distintas iniciativas en Madrid. Pues aquí vamos llegando, evaluando cómo cada una de esas iniciativas trabaja esos capitales. De forma que en la matriz se va coloreando en función de los capitales que trabaja. Al final, lo que buscamos aquí, y ahí ya vamos a ir a una aproximación más de urbanismo, y ahora veréis por qué, vamos hacia una simbología, seleccionando pues, los 3 capitales más representativos en el momento actual, esto se revisa, por las cuales una iniciativa se caracteriza. Es decir, aquí está Paisaje Tetuán. El proceso de caracterizar sus capitales nos lleva a reconocer que el capital principal es la memoria. Paisaje Tetuán, que es una iniciativa que está en un barrio en el norte de Madrid, bastante conflictivo para los ojos de, vamos a decir, la sociedad mediatizada, pero muy interesante, con una confluencia de gente de diversas procedencias y gente, sobre todo, mucha gente castiza, de la gente de Madrid de toda la vida. Dicen que se caracterizan por la memoria. Trabajan el capital memoria y aquí está cultura, lo hacen a través de proyectos culturales y como tercer capital característico o más característico está la compañía. La compañía en el sentido de que pues, allí no va gente a hacer proyectos individualmente, son todos proyectos basados en el acompañamiento. De esta forma, con esta caracterización, tú sabes que si estás interesado en el tema de la memoria en Madrid y te interesan las prácticas culturales y no quieres estar solo, pues ya puedes irte a Paisaje Tetuán, en donde seguramente pues encontrarás algo que se alinee con tus intereses, ¿no? Y vas a contribuir a que crezcan intereses vinculados a los capitales vinculados a los intereses. Lo mismo que hemos hecho para el Paisaje Tetuán, pues os explicaré algún otro ejemplo más así paradigmático, pero lo hemos hecho para muchas otras iniciativas en Madrid. Al final la intención es empezar a hacer visible pues esa otra realidad, ¿no? Y ponerla en el mapa. Aquí en esta caracterización, pues conceptualmente aquí tenéis primero esa caracterización. Lo que nos interesa es el símbolo vinculado a la iniciativa. Esto viene, ahora os voy a explicar un poquito cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Pues no es un proceso muy cualitativo, pero está basado en una metodología en la cual pues caracterizamos, vemos quién trabaja ahí, qué tipo de proyectos hacen, qué gente está involucrada y pues llegamos a ver de una forma pues científica los capitales que trabajan, ¿no? Las motivaciones que tiene la gente. Si vuelvo aquí a Paisaje Tetuán, pues aquí veis el primer paso de descripción, ¿no? Un mapeo de actores en donde en el centro veis la iniciativa, alrededor están junto a la iniciativa los proyectos, bueno, se ve el 2013, que es el año en el que comenzó la iniciativa, los proyectos vinculados a la iniciativa.
la Huerta de Tetuán, Ventanas, Ganando Metros, la Plaza Poeta Leopoldo de Luis, pues en este caso proyectos que tienen mucho que ver con la apropiación del espacio físico y realizar ciertas actividades ahí que contribuyen a desarrollar la memoria desde la cultura y siempre en compañía. Se ven también los distintos actores de la ciudad que están involucrados dentro de los proyectos de paisaje Tetuán. En este caso, el área de gobierno, intermediario, o sea, la administración, y luego una serie de agentes culturales que permiten saber ya un poco más de información de la gente que está involucrada ahí, ¿no? Lo mismo hacemos, este es un caso paradigmático, por ejemplo, el campo de la Cebada. La gente que esté familiarizada con Madrid, pues el campo de la Cebada es paradigmático porque al final en él confluyen una serie de cosas muy representativas de todo lo que ha pasado en España en los últimos años, ¿no? Una gestión administrativa basada en la cultura del pelotazo, en donde por amiguismos hay una infraestructura pública, un polideportivo en uno de los barrios más céntricos de Madrid, junto a un mercado. Al final el ayuntamiento saca a concurso el remodelar todo eso. Hay alguien que se lleva el proyecto con mucha polémica, empiezan el proyecto, demuelen el polideportivo, se quedan sin dinero. El barrio sin polideportivo y pues hay un descampado y el mercado ahí pues con la amenaza de que cualquier día le toca. En el 2011 un grupo de gente decide ocupar ese solar y empezar a articular ahí de una forma contraria a todos esos mecanismos que el ayuntamiento había empleado para decidir qué hacer con ese espacio, pues a través de construir consenso constantemente entre toda la gente interesada en utilizar ese espacio, empezando por la gente que lo ocupó y después pues, a partir de dentro hacia afuera los vecinos y el resto de gente interesada de Madrid, o no interesada, pero afectada, empezaron a realizar actividades ahí y progresivamente fueron creciendo como entidad, ¿no? De una forma muy orgánica, de forma que lograron un acuerdo con la Asociación de Vecinos, con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, para lograr un acuerdo para el uso con el Ayuntamiento de Madrid, siempre supeditado a que el Ayuntamiento tuviese dinero para volver a hacer el proyecto. Con el tiempo, y como el dinero no venía y los proyectos iban cobrando como más legitimidad y la aceptación de la ocupación y todo lo que se hacía ahí por la repercusión que tenía, ¿no? El gobierno empezó a adaptar modificaciones al proyecto. Al final hemos llegado a una situación en la cual hay un cambio de gobierno que está revisando toda la política de desarrollo urbanístico de Madrid y que, pues bueno, como que se abre una nueva ventana de oportunidad para que toda la gente que ha estado involucrada haciendo que ese espacio cobrase vida, pues pueda ahora mismo ser considerado un actor más para decidir qué hacer ahí y cómo hacerlo. Y curiosamente, a pesar de haber llegado a esta situación, el riesgo está siempre ahí presente, ¿no? Dentro del campo de la Cebada. Por eso la caracterización que hacemos, si lo veis ahí, pues no son tres capitales los que hemos representado. Hay uno muy claro, que es el espacio-tiempo, porque al final se trata de un espacio del cual se apropian colectivos muy diferentes en distintos momentos, y luego capitales en conflicto. Capitales en conflicto, ¿por qué? Pues porque no llegan nunca a ponerse de acuerdo respecto a ciertas cosas todos esos colectivos que están ahí dentro. Sin embargo, el espacio por lo que se caracteriza es por la gestión de los conflictos, lo cual es pues muy interesante porque la sistematización de todas sus experiencias es un insumo muy importante a la hora de plantearse formas de gobernanza. Entonces, sigo con esto que hemos hecho, que os he explicado para dos, lo hemos hecho para muchas de las iniciativas de Madrid, para al final tener este primer vistazo de Madrid, ¿no? Que os lo voy a intentar poner un poco más pequeño y volver a echar mano de la imaginación. Al final, aquí os tenéis que creer que está el mapa de Madrid, en donde, pues, en cada sitio específico donde hay iniciativas ciudadanas de las que nosotros hemos trabajado y hemos caracterizado, pues las visualizamos con
ese símbolo de los capitales, del capital que los caracteriza, ¿no? Con ese lenguaje que hemos desarrollado arriba a la izquierda, en donde está la interpretación y todo el proceso de cómo llegamos a ese símbolo. ¿Qué es lo interesante de esta representación? Pues si volvemos un poco a la lógica que os he explicado antes, alguien que no conoce o alguien que sí que conoce Madrid, pero que tiene unos intereses precisos y que pues busca a alguien con quien resuene, puede echar un vistazo y puede ver quién está involucrado, en qué proyectos, qué es lo que les mueve y qué es lo que se trabaja en esos proyectos, y al final ver qué otras personas que no conoce están implicados y ver también en qué otros proyectos están implicados. De forma que tienes una imagen diferente de la ciudad, una forma que pues es invisible, ¿no? Y de la que nadie te habla. Y que habla más pues de algo muy real, que son los afectos y las motivaciones que nos mueven y que dan sentido a nuestro día a día, ¿no? Y de la gente que está ahí haciendo cosas en esa dirección. En una ciudad que puede que conozcas o puede que no conozcas, o puede que vivas ahí y no la conozcas. Entonces te ofrece como una alternativa, ¿no? Una alternativa en donde puedes encontrar a gente que pues al final haga cosas con tanto impacto social como por ejemplo lo que os mostrábamos antes de la plataforma antidesahucios, que de una forma totalmente colaborativa ha logrado paralizar más de 1000 desahucios en Madrid, en donde había implicados, pues bueno, cualquier persona a la que echen de casa, ¿no? Independientemente de la edad que tenga, pero hay diversas situaciones, unas más dramáticas, otras menos dramáticas, y bueno, pues al final te hace ver que hay una red de gente que se mueve en la ciudad por unas motivaciones distintas a las que nos intenta imponer el mainstream, que se dice, ¿no? Y por eso digo mainstream también. Esta cartografía afectiva al final tiene varias capas, ¿no? Y no se trata, pues eso no deja de ser bastante conceptual. Al final eso viene de trabajar con las iniciativas, algo que nosotros venimos haciendo desde el 2008, ver qué tipo de gente está involucrada ahí, qué tipo de proyectos salen, pues qué significa eso de la memoria, cómo lo trabajan, cosas representativas que te ayudan luego a entender mejor qué es lo que te puedes encontrar ahí, ¿no? Y esta representación de la gente que está involucrada y de los proyectos que hay y de las situaciones características, pues también la involucramos en la cartografía y vemos pues otra capa más que caracteriza ese Madrid, ¿no? En este caso, que pues se busca las castañas por sí mismo, a veces con la colaboración de la administración y otras veces no, pero que hace ver que es viable y que existen alternativas. Y al final todo eso y ese análisis viene de muchas entrevistas, de mucho levantamiento de información, de frases que al final resultan paradigmáticas, ¿no? Y que nos permiten construir ese discurso, esas frases. Aquí veis pues ese recorrido llenado con las frases, recorrido por Madrid con las frases características que te permiten pues tener ya una idea un poco más concreta de qué es eso que te encuentras, ¿no? Y de las relaciones que hay entre las distintas iniciativas, los discursos detrás y, bueno, saber ya si te corresponde o no te corresponde, si te motiva o no te motiva. Y al final nosotros sistematizamos todo eso, ¿no? Pues esto no deja de ser muy descriptivo. Y nosotros de lo que hablamos es de que hay una serie de afectos, hablamos poliafectos, que son los que realmente mueven a la gente y ayudan a construir a la ciudad. A esa ciudad que por lo menos se presenta como una alternativa a temas tan serios que afectan pues no solo a Madrid, ¿no? Sino a todas las ciudades como aquí en Guadalajara o en el mismo DF, el tema de la gentrificación, de la gente que está siendo sacada de sus casas, aquí en la Juárez, en la Roma. Pues, bueno, cómo va cambiando el aspecto de la ciudad, cómo se va expulsando a la gente de sus sitios y cómo la gente pues muchas veces inconsciente o incapaz, porque al final el valor monetario o económico que excluye en la mayoría de los casos todos esos afectos es el que pues tiene el poder de decir qué es la calidad de vida y hacia dónde debemos ir, ¿no? Ninguneando pues esa forma de vida que nosotros tenemos y que nos ha hecho lo que somos. Pues al final nosotros de lo que hablamos es de esos poliafectos, que son los que mueven a la gente y que son los que permiten y que son los que se crean, los que estas iniciativas trabajan en forma de capitales. Hablamos de infraestructuras afectivas, que son las que permiten que esas iniciativas salgan adelante y que haya gente implicada que al final
a través de proyectos pues pueden ir construyendo una realidad diferente, y realidad diferente que llega a tocar también al individuo en su propia casa, ¿no? Al final cada vez está más confuso esa separación entre lo privado y lo público, pues porque hay mucha gente que vive sola y al final se va a muchos sitios de estos a desarrollar actividades que otra gente desarrolla en su casa, y al mismo tiempo hay gente que en su casa hace cosas que tienen un impacto que va más allá, ¿no? Pues instalar fábricas en su propia casa. Al final son elementos muy importantes que tienen un valor dentro del entramado económico en el que estamos, y nosotros no aspiramos más que a hacerlo visible y darle entrada, ¿no? Haciendo visibles esas cosas. Pues gracias a estas cartografías se ha sensibilizado y se ha hecho ver el valor que muchos de estos proyectos tenían, y ha habido, al margen de instituciones que han empezado a cambiar su forma de interaccionar con la gente y hacer más abiertos sus procesos de toma de decisiones, o incluso a cambiar totalmente lo que antes era un museo y a convertirlo en una oficina de apoyo al desarrollo de proyectos ciudadanos. Ha habido empresas que se han involucrado, y no en el sentido de como obra caritativa, sino porque han visto una posibilidad de desarrollo de un negocio viable y con unas connotaciones más afines a lo que pues también estimaban que por supuesto les interesaba, pero de la sociedad a la que les interesa contribuir, ¿no? Esto es una sistematización, una representación de esas infraestructuras, ¿no? De cómo estas iniciativas al final son también infraestructuras, por ejemplo, de conocimiento, en donde pues tú tienes distintos temas que te interesan. Aquí arriba habla de identidad, derecho a la infraestructura, ecología, de crecimiento, feminismos, procesos de descolonización. Y luego a la izquierda tenéis los nombres de las iniciativas. Aquí el tipo de proyectos que hacen. Pues se habla de jardinería, de entrevistas, proyectos de cine, arte urbano, bailes, lectura, bioconstrucción, autoconstrucción, formación. Eso a la izquierda, y a la derecha del todo tenéis elementos más específicos que corresponden, que permiten trabajar esos centros de interés, la identidad, el derecho a la infraestructura, esos derechos de la ciudadanía, pues que se ven presionados en muchas ocasiones. Aquí a la derecha veis, dice gestión colaborativa del espacio, coorganización, ayuda mutua, comunidad de objetivos, gestión, comunidad de intereses. Son una serie de herramientas de autogestión que permiten empoderar a la gente y que se trabajan a través de estos proyectos en cada una de las iniciativas, de forma que si a ti lo que te interesa es trabajar el tema de la identidad, ya sabes que hay estas iniciativas que a través de estos proyectos lo trabajan, y además en un ámbito en el que la aproximación que hacen es pues a partir de la gestión colectiva, a partir de la corresponsabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de empezar a sistematizar cómo poder sacar, aprovechar esos capitales que se desarrollan. Y esto es algo que, bueno, esto es lo que nosotros llamamos urbanismo afectivo, y es la forma en la que nosotros estamos trabajando para lograr realmente una participación efectiva y un reconocimiento a partir de la aportación de valor que hace a uno, que empecemos a tratarnos de igual a igual a la hora de construir las alternativas de las que se habla, cuando se habla de gobierno abierto, de transparencia y de demás, ¿no? Que seamos conscientes de que todos, y no solo, bueno, de que todos tenemos algo que nos permite estar al mismo nivel en la conversación de hoy. Esto que hemos hecho en Madrid, nosotros estamos ahora trabajando en distintos puntos pues, de España y de México para realizar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo a partir de aquí es hemos entrado en contacto con una serie de vecinos que se están organizando para plantar cara al tema de la gentrificación.
pues aquí mismo en la colonia de Benito Juárez. Y pues este grupo de vecinos también ha entrado en contacto con otros, está creando una red de vecinos en las distintas delegaciones del DF para justamente intentar frenar ese movimiento, ¿no?, que está pues desafiando o presionando la vida libre de la gente dentro de la ciudad. Muchos de ellos, o mucha de la gente, pues hablábamos antes con Raúl en la entrada, sobre todo como en provincias, pues la gente por diversas razones pues rehuye, ¿no?, y se ve incapaz como de plantar cara a esa presión, sobre todo económica, ¿no? Pero pues aquí en DF y en otros sitios sí que se dan una serie de elementos que a nosotros nos interesa visualizar porque hacen que la gente se reúna y realmente empiece a ver que hay alternativas, ¿no?, incluso alternativas más viables que el construir una torre de 12 donde antes había una casa comunal o una casa vecindaria. Lo que estamos planteando es echar una mano nosotros para hacer ver el valor justamente que hay en cada una de esas, asociado a cada una de esas asociaciones de vecinos, para empezar a hacer visible todo lo que se pone en riesgo y todo lo que se deja perder ante si al final se cede a esos planes de reurbanización, de demolición y reurbanización. ¿Cómo llegamos nosotros a descubrir a estas iniciativas? Bueno, nosotros al final, y aquí me remonto un poco a la historia del vivero y lo que comentaba Laura y también pues incluyó ella en la presentación del evento, nosotros... Vale. Esto es el spam, que no sé cómo deshacerme del en México. Nosotros somos una plataforma abierta. Abierta quiere decir que pues yo no soy uno de los fundadores, pero cualquier persona con propuesta es bien recibida y si el proyecto sigue adelante y atrae a más gente, pues adelante. O sea, ya sabes los recursos que puedes encontrar, ya sabes la gente que te encuentras y si al final congenia y va, pues va. Nosotros trabajamos Vivero de Iniciativas Ciudadanas porque trabajamos con gente, con ciudadanos que independientemente de la administración buscan intentar responder a esas problemáticas que nadie atiende o que no atienden de una forma satisfactoria a esos intereses y a esas necesidades, ¿no? Visibilizamos a esa gente, trabajamos con ellos. En el 2008 empezamos con proyectos pues los más cercanos a nosotros. Eso fue creciendo poco a poco. Nosotros al final empezamos a sistematizar el trabajo, pues lo que pretendíamos era resultar útil, ¿no?, a esta gente. Nosotros pues somos un grupo de ingenieros, arquitectos y urbanistas y nos acercábamos a ellos pues simplemente que la convicción de que nuestro trabajo necesitaba ese insumo a la hora de realizar nuestros proyectos. Al final llegaba a llamarnos gente que tenía iniciativas para pedirnos consejo de cómo lo tenía que hacer. Es decir, nos dimos cuenta de que estábamos creando algo que podía ser útil más allá de nuestro propio provecho, ¿no?, profesional. Por eso empezamos a trabajarlo al margen y desde una aproximación pues más investigativa. Nosotros en el Vivero es una plataforma que se dedica a observar esa realidad de iniciativas ciudadanas, a hacer propuestas dentro de esas investigaciones que hacemos, pues muchas veces unidos a ellos, como lo que os he enseñado el mapa de los desalojos con niños menores de 3 años, forma parte de una investigación que ha sido publicada, que hemos llevado también a Alemania a presentar de forma de exposición en la Bauhaus. Realizamos investigaciones que nos permiten realizar propuestas para fomentar el trabajo de las iniciativas y al final también difundimos todo el trabajo de las iniciativas, estemos nosotros involucrados directamente o no. Nos dimos cuenta al principio de que una de las cosas necesarias era que nos entendiésemos y por eso desarrollamos un proyecto que era el glosario abierto, en donde pues hay distintas palabras vinculadas a la realidad del trabajo de cada uno y en donde está libre para que cada uno entre ahí y encuentre una definición, por ejemplo gobierno abierto, y encuentra lo que ve y a lo mejor no tiene todos los matices que él cree que debe tener, pues
se puede meter directamente, editar y poner su propia definición, de forma que es un diccionario en donde cada uno va contribuyendo con todas las definiciones que responden a la realidad del uso que se hace de las palabras en según qué contextos y situaciones, ¿no? Esa actividad es del 2008. Nosotros, pues el repositorio principal está en esta página web, en el vivero de iniciativas, en donde, pues, a modo de fuente de información está esa actividad de observación, de investigación y esa plataforma de difusión, ¿no? Pues los últimos proyectos que aquí encontraréis, desde los últimos proyectos, propuestas. Esto ha sido en Madrid en mayo, hace un mes escasamente. Nos asociamos con distintos colectivos para proponer una forma de hacerte tu propio espacio, ya sea vivienda o no, con un taller en donde se explicaba cómo hacerlo, y después distintos talleres en donde se explicaba desde cómo hacer tu propio dispositivo de control de calidad del aire, tu propia instalación de energía renovable, tus propios juegos para niños. Bueno, había hasta 5 talleres, huertos, tu propio huerto. Al final, una forma de sociabilizar y hacer que la gente, pues, dotarla de más herramientas para poder dar respuesta a sus intereses y aplicarlo a las situaciones, a sus situaciones, ¿no? A las situaciones cotidianas. De aquí nos dimos cuenta de que se quedaba corto, ¿no? En el 2011 decidimos dar un paso adelante y empezar a trabajar de una forma, pues, con todas las deficiencias, los problemas y también los éxitos, ¿no? Y lo que había detrás de los éxitos de estas iniciativas ciudadanas. Decidimos que tratamos como una hoja de ruta en la que pues nos involucramos ahí como proyecto alternativo y que bautizamos con el nombre de Civics, que es lo que nos llevó a conocer a Laura y a Brújula aquí en el DF hace unos meses. Os voy a enseñar antes que eso. Os voy a enseñar. Sí. Esto. Uno de los principales problemas que nosotros detectamos en gente que espontáneamente, por unas presiones o intereses, pues la crisis ha jugado mucho en España, ¿no? Para que la gente salga a la calle y deje de protestar, aunque la protesta sigue, pero la ciudadanía se vuelva más propositiva, porque al final tampoco la protesta resolvía los problemas de nadie. Ha habido mucha gente antes de la crisis que ya estaba haciendo cosas. Nosotros, pues, hemos tenido la suerte de, por estos intereses, conocer a esta gente, a gente propositiva desde el principio, y estamos contentos de ver que la propositividad de la ciudadanía ha ido creciendo, y es algo que también nos ha hecho venir aquí a México, y no solo al DF, porque es un campo de acción y de cultivo muy interesante para nuestros planteamientos, en donde hay muchas resonancias. Pero nos dimos cuenta de que muchas de las iniciativas que existían, pues primero no tenían claro la aportación de valor que hacían, que es lo que les reunía aquí, por qué estaban ahí, o no lo tenían claro porque no estaba verbalizado ni lo visualizaban. Había mucha gente en distintos sitios, a lo mejor muy cercanos, que hacían lo mismo o cosas muy similares, que podían incluso soportarse unas a otras, pero al no saber de su existencia, pues empleaban más esfuerzos y al final morían. Y al final nosotros, a base de detectar todas esas deficiencias o necesidades o taras, y de poder haber trabajado con gente que sí que había llegado a buen puerto, nosotros lo que intentamos una vez más era sistematizar toda esa forma de trabajar con la gente y hacer como una hoja de ruta, ¿no? Lo que os presento aquí es algo que hemos construido aplicado o más orientado a México, con un despacho amigo de Guadalajara, Cuadra Urbanismo,
que trabaja urbanismo social y otras 4 áreas de trabajo de una forma muy similar y complementaria a como lo hacemos nosotros. Tienen programas tan interesantes como Barrios Amables o Pintamos México, que a lo mejor algunos, si está dentro del mundillo, conocerá, que es una forma de crear comunidad para resolver, por ejemplo, pues, problemas tan evidentes o no sé cómo llamarlo, los desarrollos del Infonavit en muchos sitios tan aislados o no tan aislados, pero en donde al final no hay comunidad, se crean sitios para vivir en donde al final pues no se vive, ¿no? Y pues Cuadra Urbanismo ya tiene un historial de varios años logrando crear comunidad en sitios pues bastante apáticos u hostiles. Entonces, esto responde a eso, ¿no? A la adaptación de la sistematización del trabajo con iniciativas para México y a esa necesidad de pues organizar, ¿no? Organizarse no es malo y profesionalizarse no es malo. Donde hay que prestar atención, y ahí vuelvo a lo que decía al principio, es a los valores y a la honestidad de cada uno, ¿no? A lo que realmente le mueve y le da sentido a uno para implicarse en las cosas que se implique y hace viable su existencia. Y encontrar a gente afín con la que resuena y pues hace construcciones más grandes y significativas. Al final, poder empezar a trabajar con iniciativas y esa profesionalización en el buen sentido, ¿no? Para llegar a tratar de igual a igual a los que nos presionan, pues pasa por distintas fases, ¿no? Ahí hablamos de, no sé si se ve muy bien, no se ve. Hablamos de una fase de inmersión, la primera a la izquierda, en donde pues caracterizamos la escena de la iniciativa ciudadana, ¿no? Pues conocemos a gente como Laura cuando llegamos a un sitio y gracias a gente como Laura pues estamos delante de otra gente con la que ya por el simple hecho de estar aquí sabemos que tenemos intereses comunes y cosas que nos movilizan, que pueden hacer que surjan cosas que de otra forma no surgirían, ¿no? Pero empezamos a identificar eso. Después está la fase de la segunda de covalorización, que es lo que os he enseñado antes en Madrid, de hacer visible las aportaciones de capital en base a las motivaciones y a los valores de cada uno que dan relevancia y hacen ver que hay una ciudad distinta que se mueve por cosas invisibles pero que son reales y que están ahí, ¿no? Que al final son nuestros motores. Después nosotros lo que trabajamos es la codecisión, cómo cuando ya hay una consciencia y un reconocimiento de una aportación de valor hasta ahora ignorada, se pueden llegar a tomar decisiones con otros actores o con otros ciudadanos que antes estaban invisibles, tomar decisiones de una forma distinta y cada vez más integradora, ¿no? ¿Decisiones sobre qué? Pues en función de las oportunidades de valor que se detecta cuando tú ves que gente está trabajando y en base a qué ves, ¿no? ¿En qué te involucrarías? ¿A qué le meterías? Y hay más gente que pues eso resuena, ¿no? Con otra gente. Pues en base a eso y a la codecisión y en base a esas oportunidades se trabaja la co-creación. Aquí es en donde viene la profesionalización, ¿no? La profesionalización de yo tengo un interés, un proyecto, quiero resolver una duda, quiero luchar contra la gentrificación en Benito Juárez o en Guadalajara o en Jalapa y bueno, pues me gustaría que todo el esfuerzo que le meta dé resultados, ¿no? Pues ahí es en donde se trabaja, es lo que llamamos co-creación, cómo trabajar de una forma efectiva para pues lograr cambiar una realidad que te presenta presiones, ¿no? O para desarrollar cosas positivas, no siempre te puedes porque te presionan, sino porque tienes intereses porque ves una oportunidad en poder hacer más verde, ¿no? Tu ciudad, o poder recuperar la agricultura tradicional en las chinampas de Xochimilco, y recuperar pues todo eso que se ha ido dejando de la mano y crear pues, esos mecanismos, ¿no? Viendo que hay más gente interesada en eso y que al final, pues al margen de recuperar esa cultura, se puede crear una economía de kilómetro cero en donde se haga cambiar la forma de distribución de las grandes distribuidoras, de muchas formas, muchas alternativas distintas. Al final, y esto es la fase en la que estamos en Madrid, nosotros nos hemos dado cuenta de que, o aspiramos
a llegar a crear nodos a través de la vinculación a partir de la empatía que empieza a trabajarse en la primera fase de la inmersión, que se acentúa al darse cuenta de que se comparten valores y que se cultivan capitales juntos, de que podemos llegar a tomar decisiones juntos y a trabajar juntos, pues se crean nodos en donde se involucran distintos actores de la sociedad, pues como os comentaba antes, desde algunas partes de la administración en Madrid, a algunas empresas, en donde se trabaja de una forma distinta, integradora, que al final pues estamos, no porque ya seamos animales sociales, sino porque compartimos espacio, estamos condenados a, si no entendernos, por lo menos respetarnos y convivir, ¿no? Pues si al margen de eso identificamos sinergias, pues mejor, ¿no? Para trabajar de esa manera. Al final esta es la forma en la que nosotros creemos que, bueno, vemos que hay alternativas, una forma de construir alternativas que se están construyendo ya, y lo que os voy a enseñar ahora es un poco ese primer paso de cómo llegamos a ello, ¿no? Cómo hacemos la inmersión. Aquí tuvimos la suerte de tener un centro con la capacidad de convocatoria y pues gente asociada con valores afines, que es el Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España nos invita en el 2013 a presentar todo el trabajo que nosotros habíamos empezado en España en el 2011, sobre cómo pues llegar a esto, ¿no? Cómo empezar a hacer emerger y a trabajar con iniciativas ciudadanas y a poder cambiar, transformar la realidad o permitir que más gente tenga acceso a esa gobernanza abierta y no solo promovida desde la administración, pero también aspirando a trabajar con la administración. Gracias al Centro Cultural de España en México, nosotros tuvimos la ocasión de hacer una convocatoria. Pues voy a pasar muy rápido, luego igual vuelvo a algunas partes. Una convocatoria de iniciativas ciudadanas en el DF, en donde pues en diversos talleres que se realizaron pues a partir de esa primera presentación en diciembre del 2013, luego en septiembre del 2014 hubo unos talleres, 2 días de talleres aquí en DF, y aquí en febrero, y este año en febrero hubo 4 días de talleres. Al final, gracias a ese megáfono del Centro Cultural de España y de presentar lo que nosotros hacíamos y la capacidad de convocatoria, pues porque mucha gente de esa iniciativa estaba dentro de la red del centro, pues llegamos a hacer una convocatoria con más de 150 iniciativas en el DF, que al final, pues a través de una serie de dinámicas en donde, pues buscando un poco lo que os comentaba, ¿no? El reconocimiento de intereses comunes, de problemáticas comunes en sitios muy distintos, a lo mejor con perfiles muy diferentes, empezar a crear empatía entre esas propias iniciativas, ver posibilidades de trabajar juntos, de vincularlas, de ver que hay en otros sitios del mundo gente con iniciativas similares a ellos, que la llevan trabajando mucho, que han llegado a cambiar realmente cosas. Pues lo que introdujimos en esos talleres o a lo que respondemos es, introdujimos una herramienta que sirve para hacer visible todo ese ecosistema de gente que está en la misma ciudad trabajando desde esta forma diferente, y para dar justamente respuesta a esa primera necesidad para realizar la inmersión, de hacer ver que hay más gente trabajando por eso, de que no estamos solos haciendo cosas, de que hay más gente de la que pensamos haciendo cosas, que es el primer paso a la hora de plantearte hacer algo, ¿no? Pues tú puedes estar muy seguro de que estás haciendo cosas, pero ya sea un negocio, ya sea lo que sea, mira a ver qué más hay, pues porque hay muy pocos genios, ¿no? Que tengan la idea feliz y además la capacidad de llevarla a cabo de una buena forma. Pues únete, ¿no? O por lo menos mira lo que hay. Os quería enseñar esto, pero no se ve muy bien el mapa. Al final, lo que presentamos es una herramienta que está en fase alfa. ¿Qué quiere decir fase alfa? Pues que hemos hecho un desarrollo que ya nos ha permitido mostrar una cosa, que ha habido gente que ha visto que hay interés y que nos permite tener recursos para desarrollarlo más. Así es como funciona. Demuestras y en función de eso atraes recursos que te hacen falta para salir adelante. Estamos en fase de desarrollo de la fase beta, que tenemos planeado sacar hacia octubre o noviembre. Al final, esto es una plataforma digital
en donde se representan todas las actividades, y eso es el mapita ese que veis ahí. Lo que pasa es que creo que haría mejores imágenes. Se representan todas las actividades vinculadas a las iniciativas que nosotros hemos conocido o que han llegado a conocer esta plataforma y se han registrado, que hay en el DF. De forma que hay una serie de filtros temáticos y vinculado a eso hay un calendario en el que tú te puedes crear tu propia agenda. Al final nosotros, cuando empezamos a trabajar en el 2011, a dar ese paso de pues no basta con hacer un repositorio de conocimiento, esa inteligencia colectiva hay que ayudar a que sea efectiva y hay que crear algo que responda al día a día, no solo a necesidades puntuales. Vimos que había, pues el mapeo se empezó a poner de moda hace mucho tiempo, es importante ver quién hay, pero al margen de eso hay que hacer cosas que sean útiles, ¿no? Y por eso decidimos, en lugar de representar solo la gente que hay, decidimos representar lo que hace la gente. Y a partir de ahí, de forma colateral o subsidiaria, qué gente hay también, ¿no? Gracias a esto la gente se puede organizar. Y gracias a esto la gente también deja un registro de la información, o tiene un registro de la información asociado a los eventos que hace. De forma que, igual que os he enseñado al principio con la plataforma antidesahucios, gracias a tener acceso a esa información, nosotros podemos analizarla y trabajarla con las iniciativas para hacer evidente la importancia y el impacto de las acciones que hacen y que realmente sea transformador al hacerlo llegar a más gente. Bueno, no sé si os he dicho muchas cosas o no. Os quería hablar a partir de cosas concretas y ha sido pues como una presentación de nuestro histórico, ¿no? No es nuestro histórico, es el histórico de muchas iniciativas, de cada vez más sitios y al final pues un poco volviendo a este esquema que os presentaba, pues nosotros al final a lo que aspiramos es a encontrar a más gente afín a esta forma de trabajar, que esté convencida de su valor, que vea una necesidad, que sea consciente también y honesto consigo mismo para reconocer sus necesidades y empezar a trabajar de una forma afín en la que nos entendamos para llegar a poder ejercer realmente una transformación física en nuestro medio y más cualitativa a la hora de hablar de gestión y de gobernanzas. Lo dejo ahí y pues bueno, esto es una charla para daros voz a vosotros y ver qué más puede salir de cosas que nos he contado y que pueden ser interesantes. Oye, sería interesante que hablaras un poco de la problemática que en México has reunido en este tipo de trabajo, los problemas que más se te han presentado con los grupos. Ajá. Bueno, sí que es verdad, os puedo, volviendo al informe, porque claro, nosotros a partir de estos talleres que hicimos en el DF, tanto en septiembre como en febrero, por supuesto ahí colectamos una gran cantidad de información. La primera forma, a partir de eso, pues hubo un tratamiento de un mes de esa información para elaborar retornos para las iniciativas que participaron, ¿no? Esos retornos han sido en forma de un documento y en forma también, ¿no? Pues de empezar a trabajar a partir de esa visibilización en la co-creación, ¿no? Empezar a crear esos vínculos y a partir de la empatía que se estableció en esos talleres. Pues nosotros al final, dentro de cuando nosotros llegamos por la mañana, ¿no? a estos talleres y pues nos presentamos, cada uno se presenta y hacemos varias dinámicas. Tenemos como unos formatos de papeles en donde la gente, pues orientamos un poco a que la gente describa sus iniciativas y lo que hacen en sus iniciativas. De forma que luego se presentan, al final de la mañana, todos los asistentes presentan sus iniciativas, sus proyectos, pero de una forma en la que, al haber todos estructurado su discurso de la misma forma, pues se hace más entendible, ¿no? Se puede comparar lo que uno habla con lo que otro dice y escucha y demás. Esa forma de presentar la información a nosotros nos permite luego tratarla para hacer visible, pues, desde cosas tan
características, ¿no? Desde cosas tan operativas como qué tipo de iniciativas son, ¿no? Si son formales, si son informales, si son de lucro, si no tienen ánimo de lucro, si son replicables o si son exclusivas, cerradas a un cierto grupo de interés, si trabajan el bien común u otro tipo de bienes, si son horizontales en su jerarquía o funcionan con un sistema representativo, si son cerradas o abiertas, voluntarias, profesionalizadas, globales, locales, con una estructura de abajo arriba o de arriba abajo, si están centradas en cambiar el medio físico o son más iniciativas digitales, si son de propuesta o de protesta. Pues al final nos permite un poco caracterizar ese panorama, ¿no? Que pues esto es visual, pero tiene porcentajes, para empezar a ver cómo es esa gente, ¿no? O cómo son esas iniciativas. Y para empezar a saber pues cómo ubicarte, ¿no? Dentro de ahí. Pues también tienes las temáticas, ¿no? Pues aquí de un vistazo muy grande. En México una de las mayores pues es la educación. Y aquí estamos, ¿no? En Brújula, una forma alternativa de educar. Y me callo. No voy a hablar bien si estoy aquí, ¿no? Mucha cultura, mucho arte, participación. El tema del género es algo que en España no sobresale tanto y sin embargo aquí sí. Es de lo más importante. Diseño participativo, pues las nuevas tecnologías están muy presentes, economía social, trueque, pues los temas, ¿no? Los temas que hacen que la gente se reúna y haga proyectos juntos, o en torno a los cuales la gente se reúne. Al final nosotros lo que hicimos a partir de eso es crear una serie de categorías que nos presentan, pues que son ese filtro en el que luego tú vas a llegar a la página y vas a poder descubrir en qué campo tú tienes intereses o quieres trabajar. Arte urbano, CPS, cuidados, cultura abierta, economía colaborativa, hasta 12, las voy a nombrar todas, educación expandida, género y derechos humanos, gobernanza, intermediación, mucha gente que ve la necesidad de mediar entre la gente, ¿no? de llegar a crear acuerdos, lo cual es muy importante, aunque parezca que no tenga mucho valor. Microurbanismo, pues gente más involucrada en transformar su entorno inmediato. Movilidad sostenible, el tema de la movilidad es algo con mucho auge aquí en México, en Latinoamérica también en general. Y permacultura, el tema de crear espacios verdes y productivos dentro de las ciudades, ¿no? Pues por un tema de naturaleza y también por un tema de economía y productividad o tradición y cultura, como el caso que os hablaba antes de Xochimilco. Que por cierto, Laura, me tienes que poner en contacto con la gente de los agricultores de allá. De Xochimilco. Sí, bueno... Perdón, ¿ya terminas entonces? Pues esto? sí, cosas irán saliendo mientras... Ok. Pues sí. Para que se... Ajá. ¿Qué tal? Mi nombre es Felipe Besné y quiero hacerte una pregunta pues muy puntual, ¿no? Dado el programa que has venido trabajando durante algún tiempo y como lo presentas con tantas alternativas y problemáticas que hay, justamente en la Plaza Mayor de Madrid, a un costado, unas cuantas cuadras, existe un barrio que, bueno, es de migrantes, ¿no? La mayoría y da un poco de miedo muchas veces estar por ahí, ¿no? ¿Lavapiés o...? A pie, claro. ¿Lavapiés? ¿Qué barrio es? ¿Qué barrio? Justo viendo de frente la Plaza Mayor a espaldas, serán 4 o 5 cuadras, ¿no? Porque el otro extremo es lo opuesto, ¿no? Los Austrias. ¿Has tenido esa experiencia de trabajar en ese barrio pues, tan conflictivo en el sentido de migrantes que tienen ideologías, cultura, religión diferente? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, sí, buenas noches. Sí, bien, un comentario y 2 preguntas. El comentario es que una serie de cooperativas, compañeros, compañeras aquí, comunidades y colectivos estamos construyendo una red
y hemos visto que es muy importante la afinidad, y si no se es afín, la complementariedad y la proximidad. Esos tres factores que más o menos identifico con tu propuesta son muy importantes. Hemos llegado a conceptualizar eso. Ahora, mis preguntas. Una primera pregunta: ¿qué tanta intensidad tienen ante la falta de vivienda en España, ante ese urbanismo segregante que ahora con la gentrificación se ha agudizado mucho? ¿Qué porcentaje o qué intensidad tienen los ocupa en España? O sea, no solo me refiero a Madrid, sino me refiero a España. Esa es una primera pregunta concreta. Segunda pregunta: ¿qué tanto se han sumado los movimientos como de indignación, el 15M, ¿sí? partidos como Podemos, exactamente, ¿sí? ¿Qué tanto se han sumado a su propuesta de ustedes? ¿De acuerdo? Esas son mis preguntas y ese es mi comentario. ¿Alguien más quiere algún comentario? Sí. Por acá. No voy a tirar. No voy para acá. Bueno, acabas de mencionar cosas muy interesantes, es lo que hace falta en México. Hablas de alternativas viables y cómo trabajar de una forma efectiva. Aquí la gran mayoría de propuestas de los mexicanos son buenas intenciones, son palabras, son frases retóricas, pero nunca te dicen cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué. Entonces aquí ha habido varios esfuerzos, entre uno, el mío, de realmente hacer una unidad nacional. Pero el protagonismo, aunque sean organizaciones sociales, no dejamos el protagonismo. Es más, hay varios intentos de hacer Congreso Popular de la Constituyente, ahí está el padre Obispo Vera y otras organizaciones que si no encajan dentro de su propuesta, no pasa nada, cada quien sigue con su propuesta de manera aislada y así nos la pasamos a todo lado. Pero eso sí, va a ser una manifestación que yo estoy de acuerdo contigo, sirve muy poco, sí ayuda, pero muy poco, y siempre te convocan a la unidad nacional. Hay otra frase que te dicen hasta la victoria siempre, y hay una nueva que dice ellos son nosotros, y la gente se alebresta y empieza a aplaudir y se esponja y ya, ahí muere y se van a su casa y se olvidaron de todo. Entonces, ¿cómo le están haciendo ustedes para realmente que esas yo he proclamado por iniciativas de viables, porque te digo, la mayoría se quedan en buenas propuestas y todo el mundo te dice que hay que organizarse, pero nunca te dice cómo. ¿Cómo le están haciendo ustedes para empatizar esas diferentes iniciativas que tienen y poder trabajar ya, como tú decías, con sinergia y tener beneficios mutuos? Ahí le dejo porque podría hablar más, pero luego te dejo mi propuesta. Gracias. Gracias. Sí. No, lo que yo veo de positivo es que las personas o grupos, al involucrarse, están creando su propio programa, ¿sí? Y luego las iniciativas están haciendo con las actividades. Esto va a crear una capilaridad, ¿sí? E incluso también mencionaste a Marx, pues es la relación entre las cosas, ahora va a ser relación con las personas y a base de valores. Eso es padrísimo, ¿sí? Toda una axiología, ¿sí? Entonces, la honestidad, eso acaba con la corrupción, viene la transparencia, ahí no la tienes, y van a venir otras cosas, ¿sí? Y luego esto, digamos, para las escuelas, ahorita para los maestros, que están en un problema, es la solución, yo creo sí, porque están esperando la respuesta de una sola persona y de un conglomerado pequeñísimo de los empresarios, ¿no? Y yo creo que por ahí empezó la idea de hacer soluciones alternativas. Gracias. ¿Ya nadie más quiere hacer un comentario en esta ronda para que pasemos a ustedes dos, por favor? Por favor. Bueno,
Nada más una observación, bueno, un comentario, o una pregunta más bien. El cooperativismo está en franca oposición con el neoliberalismo, ¿verdad? O sea, el cooperativista ve las políticas neoliberales como el gran capital se opone a ellas. Es pregunta, o sea, porque yo no conozco demasiado del tema, pero yo así lo veo. O sea, como que a las sociedades neoliberales actuales no se les da, o sea, no les gusta la palabra cooperativismo y no fomentan el cooperativismo. Pero nada, es una pregunta muy puntual. Ok. Empezamos y si luego se anima bien más a dialogar sobre lo que salga. Pues igual voy a empezar por el final. Vean la letra pequeña. Todas las declaraciones que haga en el micrófono no vinculan a nadie más que habla. Pues yo creo que ni el cooperativismo ni el neoliberalismo funcionan. Todo lo que acabe en ismo está condenado a segregar. O sea, el cooperativismo segrega. Y si entendemos el cooperativismo como una confrontación que no quiere saber nada del liberalismo, es irreal, porque vivimos en un mundo compartido, aunque compartamos solo la bioantroposfera. Es mi visión, ¿no? Como así muy filosófica. Cooperar, por supuesto, que es necesario, o sea, es la base, también volviendo a una realidad biológica de la insuficiencia humana para hacer su existencia viable individualmente, con lo cual estamos condenados o destinados a cooperar por naturaleza. Pero ¿qué es lo que hace que si cooperativismo, liberalismo y cualquierismo quiera ser un poco realista o quiera subsistir, qué es lo que hace, qué es lo que les obliga a no estar siempre confrontados, sino a tener que dialogar? Pues es obvio que, pues no sé si llamarlo neoliberal o cómo, lo que sí que está claro es que hay una forma de sistematizar la existencia de los humanos como sociedad, de los humanos y humanas como sociedad en el planeta. Ha habido distintos sistemas, ¿no? El hombre acumula conocimiento para intentar organizarse en sociedades y sistematizar eso, pues porque para responder a los riesgos y asegurar una estabilidad. Luego eso va ligado o ha ido ligado a lo largo de la historia a una serie de poderes y de privilegios que han hecho que pues, los sistemas adquieran cierta inercia y que sea muy difícil cambiarlos para mejorarlos. Y es una realidad, es una necesidad también vital. El mundo es, con el conocimiento limitado que tenemos, el mundo es una realidad cambiante. Si algo sabemos y algo podemos afirmar es que cambia constantemente. Y eso lo sabemos con el conocimiento limitado que tenemos de él. Es lo único que podemos afirmar. Pero bueno, esa necesidad de cambio hace que las estructuras y los sistemas tengan que cambiar. Pues menos mal que también somos capaces de aumentar el conocimiento que tenemos, saber cosas que antes no sabíamos, y eso nos abre más interrogantes, ¿no? Pero también nos da más seguridad frente a ciertas cosas. Entonces, hemos llegado a un sistema que ha llegado en términos de alcance geográfico a hacerse global, a llegar en el sentido de a tener la capacidad de llegar a todos los sitios, a pesar de que, y México es un ejemplo muy interesante, haya sistemas alternativos con mucho tiempo y mucho recorrido a las espaldas, con mucha historia, con los que coexisten. Ya veremos durante cuánto o ya veremos hacia dónde y para qué. Pero lo que sí que está claro es que la inercia de este sistema global ha dejado muchas cosas de lado, pues porque se basa en la economía como mecanismo de poder, pues porque para resolver las necesidades la economía es quien dicta más o menos de una forma general en este sistema cómo y qué intercambios hacemos para resolver necesidades, y la economía, pues como hemos dicho antes, deja de lado lo fundamental que
nos mueve en el día a día, que son los valores y las motivaciones que tenemos. Y no lo digo yo, o sea, ya lo decía este filósofo coetáneo de Marx, y al final la economía no ha tirado de momento por ahí, ¿no? Por sistematizar la inclusión de los valores y las motivaciones dentro de la composición de valor. Pero esto hace que pues tengamos un sistema a día de hoy global, no sé si neoliberal o no, que tiene mucha fuerza, mucha inercia y que tiene la capacidad de absorber todas las oportunidades de valor que salen de otras sociedades o de otras formas de vivir. Absorberlas en la superficie, crear tendencia y a partir de ahí ahogarlas, quitarles el sentido, vaciarlas de contenido y evitar el riesgo de tener que cambiar ese sistema. Por lo menos en términos sociales o que no tienen que ver con la naturaleza, porque eso es otra cosa, ¿vale? Igual que la economía ha dejado de lado a la composición de valores, en parte, o la inclusión de los afectos dentro de la composición de valores, ese otro gran fuente de conocimiento que luego se transforma en estructura, en el que nos basamos para estructurar, que es la política, ha dejado de lado la naturaleza. Nunca se han hecho leyes, constituciones, nada que reconozca la naturaleza como un ente dentro de ese sistema que construimos. Sí que se hacen anexos, revisiones y demás, valorización de las externalizaciones, bla, bla, bla. Pero al final no logramos cambiar los fundamentos o no, nada que ataque ese fundamento. Y de esto habla otro filósofo, también francés, pero contemporáneo nuestro, que es Bruno Latour, y otros, pero bueno, este es como paradigmático, ¿no? Es el que habla del conflicto entre política y naturaleza, y habla de la política de la naturaleza. Entonces, el cooperativismo, si es realista, está abocado a entrar en diálogo con el neoliberalismo o con quien quiera que sea que lleva las riendas de este sistema que maneja las tendencias, ¿no? Simplemente porque si no, corre el riesgo de dejar de ser cooperativismo y de quedar absorbido o reducido siempre a un minúsculo punto de presión en donde, pues sí, dicen que la gente sin recursos es la más hábil para innovar, ¿no? Porque con menos hace más. Bueno, esto era mi opinión respecto al tema del diálogo o la confrontación entre los ismos. Voy a remontarme a Madrid. El barrio cerca de... La verdad es que Madrid, al margen de sitios como que están, pues no hay barreras, pero no hay barreras visibles, pero sí que yo no me puedo permitir vivir en la calle Serrano o en el barrio de Salamanca, pues por el coste del alquiler. Y aquí, por el coste del alquiler y por el coste de los productos que hay en las tiendas alrededor, con lo cual me tendría que perder como una hora todos los días a ir a comprar lo más insignificante si quisiese vivir en ese barrio, aunque me pudiese permitir pagar el alquiler. Hablo de esto y aprovecho para evocar el tema de la gentrificación. Pues aquí hablamos de gentrificación, es un término bastante técnico, aunque cada vez como que se está sociabilizando más, pues porque afecta cada vez a más gente. El fenómeno de la gentrificación tiene que ver con los mecanismos económicos de presión que hacen que cambie la composición demográfica de los barrios. Tienen instrumentos para elevar el nivel de vida de forma que la gente que vive ahí no pueda permitirse vivir ahí y al final, pues, apoyados más o menos con ciertas normativas urbanísticas, complicidad no de la administración, sacar a la gente para llevar unas formas de vida y de barrio completamente distintos en esas zonas. Entonces, al margen de esas zonas, en Madrid, la verdad es que Madrid ya es una ciudad, pues Madrid es castizo, ¿no? Al de Madrid se le dice castizo, que es de Madrid de toda la vida. Pero yo estudié en Madrid, no soy de Madrid, soy de Zaragoza. Estuve 6 años viviendo ahí y en mi carrera había 5 personas de Madrid y éramos 5.000.
había mucha gente que vivía en Madrid. O sea, Madrid es una ciudad de mezcla. Y en el mundo globalizado en el que estamos hoy, Madrid es una ciudad de inmigrantes, pues Madrid es inmigrante también. No sé si te referirías a Lavapiés o a la Latina, pero justamente en Lavapiés y en la Latina son esos sitios en donde, pues sí que es cierto, yo he vivido en Lavapiés y a mí, solo en 2 ciudades de todas las que he vivido en el mundo, y he vivido como en 10 países distintos, me han asaltado. Y las 2 ciudades son españolas. Una es Barcelona y la otra es Madrid. Y me asaltaron en la puerta de mi casa en el barrio de Lavapiés. ¿Quiere decir que eso es peligroso? Pues también sé de un amigo al que le pegaron también en el barrio de Lavapiés, en la entrada de su casa. Son casos particulares, pues se da la casualidad de que la gente que me asaltó a mí no era de Lavapiés, era de otro barrio, pero estaba ahí. Y hablo de otra ciudad, como por ejemplo Zaragoza, que es mi ciudad, para luego volver a evocar Madrid, ¿no? Y lo que son las iniciativas en Madrid. En Zaragoza, pues yo no he vivido nunca ahí, en la capital, salvo este año pasado, y venía con unos amigos de visita a las 9 de la noche y nos encontramos con, no sé si era marroquí o argelino, pues alguien que debía llevar como 20 y tantos años viviendo en Zaragoza, que iba con una bicicleta, y nosotros estábamos en uno de los sitios públicos que eran solares, que pues, con iniciativas ciudadanas se han transformado en sitios no solo de ocio, sino también de generación de comunidad a través de ciertas actividades incluso productivas, en donde se hacen talleres de muchas cosas y hay gente con empresas al lado que hace ciertas actividades ahí. Pues esta persona de origen magrebí con la bicicleta, que se puso a hablar con nosotros porque nos venía a decir que teníamos que irnos porque él es el sereno. El sereno, pues antes era la persona que iba por las noches con las llaves de todas las casas, pues por si hacía falta, ¿no? Pues es el sereno de ese barrio de Zaragoza, de todos los sitios públicos, en donde a ese nivel de integración hemos llegado, en donde la gestión de los recursos públicos las hace cualquier vecino. Vuelvo a Madrid. Lavapiés, en Lavapiés esto no es una plaza, que es, yo creo que junto a En Bici por Madrid son 2 de las iniciativas más profesionalizadas y que han llegado a tener más impacto en Madrid. Esto es una plaza, es un solar bastante grande, o sea, hará como 4 o 5 veces esto que vemos aquí. Estaba vacío y un grupo de vecinos, pues ocupas, ¿no? Pero pues no sé qué tenemos en el imaginario de lo que es ocupa. La alcaldesa de Barcelona es una antigua ocupa. Un grupo de vecinos del barrio de Lavapiés y de otros sitios empezó a reunirse ahí para darse cuenta de que en ese espacio podían hacer cosas que no tenían en el barrio. Como muy conceptual, ¿no? Temas de seguridad, de afecto. Al final tienen un espacio repartido en distintas cosas, es uno de los huertos urbanos más productivos y más frondosos de Madrid, tiene una de las bibliotecas con más volúmenes, funcionan con energía renovable para todas las necesidades de electricidad que tienen, por supuesto capacitar a la gente, talleres de autoconstrucción, de energía, y está Lavapiés. Y ahí confluyen todos, desde carpinteros de cualquier origen, a arquitectos, a albañiles, a ingenieros, a amas de casa, que dan cursos de cocina. El caso del que he hablado de Campo de la Cebada, allí en el barrio de la Latina, ese proyecto que el ayuntamiento se quedó sin dinero y pues dejó al barrio que justo está detrás de la Plaza Mayor, dejó al barrio sin piscina y sin polideportivo, y ahí están, sin piscina y sin polideportivo, pero pues se creó ese espacio que al final ocuparon también una serie de ciudadanos de Madrid, unos vecinos, otros no, y pues está ahí y es el paradigma de la gobernanza por consenso, con sus pros y sus contras y contradicciones. Con esto digo de que pues, al final las iniciativas más paradigmáticas salen en los sitios en donde hay más mezcla y más cooperación.
que son los sitios, pues eso, la gente llega a verse de igual a igual. Es verdad que en España, y con esto voy a empezar a responder otras cosas, como pues la otra pregunta, ¿no? La del 15M. La del 15M y la de... Bueno, la del 15M de momento. Como he hablado de la plataforma antidesahucios antes, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca. En el 15M y antes, en España se empiezan a dar una serie de sucesos bastante interesantes que en retrospectiva, al final, pues realmente reflejan la capacidad de empoderamiento de la gente educada a través de las redes sociales. El primer evento así paradigmático es pues lo que ocurre tras los atentados en Madrid en marzo, antes de las elecciones, en donde el partido en el gobierno entonces, que era el Partido Popular, dice que ha sido ETA los que han hecho el atentado en Atocha, y al final pues es una manipulación, ¿no? Simplemente como estrategia política para ganar más votos, pues porque para ellos el tema del terrorismo es un arma o es un capital bastante grande para ganar votos. A través de teléfonos móviles, vía SMS, entonces todavía no estaba el WhatsApp y todo esto, se empieza a difundir, se empieza a crear el mensaje de pásalo, esto es una mentira, no sé qué, no sé cuántas. Se crea un revuelo que dicen que tiene que ver mucho en que al final el PP, que pues, según las encuestas iba a ganar, pues no salga y pierda las elecciones y empiece el gobierno del PSOE. No entro a criticar ni a decir nada, simplemente es una constatación. ¿Qué pasa con el 15M en Madrid? Y por eso lo que me une con lo que decía antes es la crisis. La crisis al final hace que a mucha gente se le vaya la tontería y se empiece a centrar en lo necesario. Y cuando se te baja la tontería y te empiezas a centrar en lo necesario, te das cuenta de que hay mucha más gente en la misma situación que tú, del color que sea. Y a partir de ahí empiezas a trabajar con ella. Y cuando empiezas a trabajar con la gente y a colaborar con la gente en resolver cosas prácticas, te empiezas a dar cuenta de que las barreras que antes tenías, ostras, pues eran simplemente constructos de tu mente y que no eran verdad, ¿no? Y empiezas a descubrir cosas en el prójimo. Y a partir de ahí te empiezas a dar cuenta de que se puede construir una sociedad distinta. Pues en el 15M lo que pasa es que eso que se había estado empezando a cocer ya fuera, gracias a la crisis, hace que la indignación, que ahí aparece como capital porque ha sido algo que ha movilizado a mucha gente, hace que la gente salga y tome las plazas no solo de Madrid, sino de todas las ciudades y pueblos de España, de casi todos. Es paradigmático porque con toda la guerra mediática que hubo a partir de ahí, de que si perroflautas, que si gente que no sé qué, que si gente que no sé cuántas, gracias otra vez a que hoy las estrategias de redes sociales son mucho más fuertes que los medios tradicionales, pues se empieza a ver que el perfil de la gente que participa en todos estos, en esta reivindicación, pues es muy educado, es muy diverso y muy constructivo. Y ahí está la clave. La clave en Madrid ha sido que gracias a todo lo que se ha ido tejiendo y esas uniones de dar respuesta a los problemas comunes, empieza a haber consciencia de que la propuesta sí, pero hay que empezar a proponer. Y lo paradigmático del 15M es que desde el minuto 1 la gente no ocupa eso y simplemente está ahí para reflejar un malestar, sino que empieza a construir una alternativa. Se organizan en comisiones. Se empieza a crear una gobernanza con mucho consenso, asambleas todos los días, en donde se empieza a repolitizar a la sociedad española. La sociedad española, pues en algunos casos, bueno, primero, hay muchos temas históricos pues, que también tienen resonancias con lo que pasa aquí en México, ¿no? Y muchos vínculos. España para mí no es un país. España es un conjunto de autonomías que están asociadas en forma de nación y comparten una constitución. Y no es un país por temas históricos. Pero aparte, y eso se refleja, ¿no? Se refleja en el conflicto vasco, o el conflicto catalán, si lo queréis llamar conflicto, o la realidad vasca, la realidad catalana, la realidad andaluza, o lo que sea.
Hace poco en las elecciones locales, hace un par de meses en España, pues ha habido un cambio en Aragón. Aragón es la región de Zaragoza, que es una provincia, y el Partido Socialista pues ha vuelto al poder, ¿no? Después de varios mandatos del Partido Popular, de la derecha. Aunque tampoco creo mucho en la distinción entre derecha e izquierda, pero bueno. El señor que es ahora presidente del gobierno, que lo ha logrado gracias a acuerdos con todas estas alternativas políticas, que han logrado empezar a tener cierta representatividad en el panorama político institucionalizado, como Podemos, hace unas declaraciones en las que dice, como soy de Gea de los Caballeros, pues un pueblo muy tradicional, el objetivo, bueno, no me echen en cara que diga que el objetivo de Aragón, que está por la nación española, es aragoneizar España ahora. Pues bueno, con esto voy a que el tema de las regiones está más presente, que pues no hay una identificación con la bandera, ni con el himno, ni con nada. ¿Por qué? Pues al margen de lo que le pasó a los Reyes Católicos, al margen de que pues España también ha sido vanguardista a lo largo de la historia, en que fue el primer país en donde, cuando todavía había colonias que estaban vinculadas al imperio, la Constitución, las Cortes de Cádiz, es la primera constitución federalista de la historia, que propone una gobernanza compartida y no nacional entre España, México, bueno, y todo lo que había aquí entonces. ¿Qué pasa? Que es una situación de debilidad en la Primera República Española, donde Fernando VII ha salido y pues el país está en una situación convulsa, en donde los más renovadores llegan al poder, se hace esta constitución muy vanguardista, pero al final llegan los franceses de camino a Portugal y se quedan los franceses, y al final, pues como no hay una organización y tal y cual, los lobbies de poder de la época hacen que se vuelva la monarquía, vuelva Fernando VII, se abroga la Constitución, empieza la dependencia, y la decadencia ya continúa de esas ideas, ya no del ente macroeconómico del imperio, sino simplemente de esa capacidad de innovar socialmente, ¿no? Y políticamente, que vuelve después de un periodo muy oscuro, después de la dictadura de Primo de Rivera, en los años fin de los 20-30, con la Segunda República Española, que en palabras de algunos como Noam Chomsky es el único ejemplo práctico de gobierno anárquico que ha funcionado en un país en el mundo. De nuevo con una propuesta muy vanguardista en la época, con un sistema educativo que a día de hoy ya querríamos en España, de formación de profesores, de temarios, de sistema de aprendizaje. Pero llega Franco y llega una guerra entre hermanos, y gana el bando más opresor y silencia toda esa efervescencia política que había, y hace que España se despolitice durante 50 años. Y llega la transición y se pone un velo. A mí nunca me dijeron nada ni en mi casa, pues, y como en mi casa, en muchas casas, mi padre de un bando y mi madre de la otra, y por supuesto ningún pedo entre ellos, ¿no? Pero es una realidad que culturalmente no se habla de lo que hay detrás. Con lo cual España era un país despolitizado. Lo que empieza a pasar a partir de la crisis y se transforma, se hace público en el 15N, es que España empieza a repolitizarse. Y empieza a repolitizarse no con discursos, sino de forma práctica. Y eso es lo interesante y lo que nos ha llevado a la situación actual. Entonces, Podemos y todos estos partidos están vinculados, o nosotros estamos vinculados a esta nueva repolitización, por supuesto. La plataforma de afectados por la hipoteca sale de una de las comisiones del 15M. Y como ella, pues la gente que está en Esto es una plaza y todas las iniciativas son gente que cuando la gente se mete ya a las casas, desocupa las plazas, en el 2011, lo que empieza a pasar ahí es muy interesante porque no tiene visibilidad al nivel que tenía eso, pero
continúa la repolitización a nivel de barrio y la gente continúa reuniéndose y la gente continúa a aprender a partir del intercambio y a desarrollar una conciencia y de ser un individuo político y de tener algo que aportar. Y eso es lo interesante que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pues lo que se ve desde aquí es Podemos, ¿no? Pues Podemos sale también del 15M, de ese movimiento pues, ciudadano, constructivo y asambleario en algunas ocasiones, con la visión de que había que meterse en el sistema para cambiarlo y crear una propuesta política adicional. Igual que esa, ha habido otras propuestas políticas que no han compartido el hecho de meterse en el sistema. Pero lo interesante es que ahora con las elecciones, pues Podemos tampoco es una alternativa, la alternativa son todas las sumas de alternativas entre las cuales está Podemos. Y que gracias a eso se han asociado para que hoy tengamos una alcaldesa en Madrid que es jueza de ahora sí o ahora Madrid y que ha parado todos los desarrollos urbanísticos de gentrificación y especulación, que haya una alcaldesa en Barcelona que es Ocupa, y de ahí un poco pues el tema de los ocupas, ¿no? Al final no están lo que hemos logrado, o lo que parece que sea, el punto en el que estamos y que hay que verificar a partir de ahora, es que nos hemos quitado muchas etiquetas porque hemos ido a lo que hay dentro de nosotros y a los intereses que nos mueven. Y a partir de ahí parece que se está empezando a trabajar con una alternativa, y eso es lo interesante que está pasando. Nosotros al tema político institucionalizado no llegamos, nos interesa más la base de todo eso, ¿no? Dónde se genera todo eso y dónde se empiezan a generar esos mecanismos de transferencia, de cambio a partir de la ciudadanía. Por eso nos centramos en los valores. A ver, había el tema de cómo empatizar, ¿no? Cómo empatizar, como por ejemplo aquí en el EF. Pues primero a partir de alguien que tenga contactos, ¿no? Que tenga contactos y que tenga capacidad de llamar, de convocar a distinta gente. Se conozcan o no se conozcan entre ellos. Y luego nosotros, como hemos empezado a trabajar el tema de la empatía, es a través de esas dinámicas que os contaba antes, de llegamos, nos presentamos, hacemos que la gente se presenta y pues aquí han venido a hablar de sus proyectos. Lo único que hacemos es facilitar la forma en la que comparten la información de sus proyectos. Y el simple hecho de que, como yo hoy estoy aquí hablando delante de vosotros, pues imaginaos que cada uno de vosotros tiene un proyecto y que durante 10 minutos sale y habla de algo relacionado con su proyecto, pues según un formato, y todo el mundo va a hablar de algo según ese formato, de ese proyecto. Ahí empiezan a generarse las empatías porque te reconoces con situaciones del día a día, prácticas, en donde pues ese tipo que tiene esa apariencia al final se está pegando con las mismas cosas que me pego yo. O mira, no, yo puedo resolverle esto porque él tiene este problema y yo ya pasé por eso. Al final hay que tener un enfoque práctico y no hay que olvidarse de los ideales, pero los discursos tienen que venir acompañados de acciones. Y al final nuestra propuesta es una propuesta práctica, que se basa en demostrar poco a poco, proyectos poco a poco, objetivos, hacemos pues hipótesis de que puede funcionar, de que puede no, pero enseguida nos ponemos a la acción y vemos si funciona o no, y a partir de ahí a reorientar o a seguir adelante. Es como muy japonés en ese sentido, ¿no? Y así, a través de obtener resultados, es como se logra hacer crecer esa empatía. Resultados que no tienen que ser muy ambiciosos, sino dar respuestas a cosas reales. Por eso también el hecho de no hacer una propuesta de un mapeo más, sino hacer una propuesta de una herramienta que sea útil a la gente. Y a partir de ahí, pues, tiene 1000 de posibilidades de desarrollo esto. No sé de qué más... Pues más o menos he dado respuesta, ¿no? Importante lo de pues, lo que comentaba usted, ¿no? De el propio programa y la capilaridad. Ese es el reto. De cómo hacer que, pues, de no quedarse en las grandes ciudades, de llegar a las provincias, de cómo hacer capilar pues en la misma ciudad, tampoco en los sitios en el centro, sino en los sitios más alejados, de cómo poner en contacto. Pues ahí juegan un rol bastante grande pues las redes sociales y el lograr sitios de encuentro en donde la gente comparta cosas. Y si es posible, cosas prácticas. Y el ponerse en el mapa, y el verse, y el reconocerse. Y el reconocerse con más gente alrededor.
pero no simplemente el hecho de que estoy ahí, sino no. Se está haciendo eso y yo estoy ahí. Gentrificación. Ah, pero ya hablamos de gentrificación. Sí, pero el que explica el término. Ya lo he dicho, no me estaba escuchando. Bueno, ya nadie. Ah, sí, me habías hablado de experiencias e iniciativas, ¿no? Que ya creo que más o menos he respondido. ¿Y cuál era la otra? La intensidad que tienen los ocupas. Sí, la intensidad de los ocupas. Pues la intensidad, el movimiento Ocupa ha tenido una evolución bastante grande últimamente, en los últimos años en España. Justamente con esta repolitización. Pues el Ocupa era alguien normalmente con unos ideales políticos muy intensos, que normalmente chocaban con el resto de la ciudadanía, que vivía muy cómoda. Hay un acercamiento, porque al final mucha más gente ha sentido esa efervescencia política en el interior. Pues el Ocupa ya no es tan radical y el ciudadano ya no es tan acomodado. Tenemos a una Ocupa de alcaldesa en la segunda ciudad más grande de España. Pues al final hay pues por supuesto lo más radical sigue y es necesario, ¿no? Que haya gente más extrema, que es la que hace muchas veces mover al resto, pero pues no es algo tan mal visto. El Patio Maravillas, por ejemplo, en Madrid, ya es más pues ahora ya no se llaman ocupas, se llaman casas sociales autogestionadas, y muchas tienen acuerdos con los ayuntamientos o con el gobierno. Tabacalera en Madrid, pues allí en el barrio de Lavapiés también,